Carlos, vamos una vez más, hermanos, a Deuteronomio capítulo 5, versículos 32 al 33. Vamos a continuar con la segunda parte de este tema, hermanos, no apartarse a la derecha ni a la izquierda. Cuando tengan Deuteronomio capítulo 5, vamos a leer los versículos 32 y 33. Gloria a Dios. ¿Todo lo tienen, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor y dice así de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Deuteronomio capítulo 5 versículos 32 al 33 dicen así: Mirad pues que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo camino que el Señor nuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa noche, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. En este día 2 de abril del año 2026, vamos a continuar con la segunda parte de este tema, no apartarse a la derecha ni a la izquierda. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios los bendiga en cualquier parte a donde se encuentren. Y hermanos, a todos los que estamos aquí en esta noche, vamos a retomar nuestro tema, hermanos. El día domingo estuvimos mirando algunos versículos, hermanos, donde hablan de no apartarse a la derecha ni a la izquierda. Aquí nosotros hemos terminado de leer una vez más lo que la palabra de Dios enseña, hermanos. Estas palabras, por supuesto, fueron para el pueblo de Israel, pero no nos olvidemos que nosotros, al creer en Cristo Jesús, pasamos a ser el pueblo de Dios, el Israel espiritual. De modo que también estas palabras, hermanos, son para nosotros quienes hemos creído en el Señor. ¿Cuántos hemos creído en el Señor, hermanos? Qué poquitos. ¿Cuántos hemos creído en el Señor, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, para nosotros que hemos creído en el Señor, hermanos, que nos consideramos pueblo de Dios, Dios le dijo a su pueblo Israel y nos dice a nosotros en esta noche: mirad pues que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. En primer lugar, el Señor llama la atención a su pueblo que mire, que observe, y que dice que haga como el Señor le ha mandado. En otras palabras, lo que el Señor solamente le demandaba a su pueblo Israel era obediencia. Lo que Dios nos demanda a nosotros, hermanos, es solamente obedecerle al Señor. Lo que el Señor le estaba diciendo, que no se apartaran ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quería lo mejor para el pueblo de Israel. Por ello les dice en el versículo 33, andad, ¿cómo dice en su Biblia, hermanos? En todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha dado. Detengámonos ahí. Veamos lo que está diciendo la palabra de Dios. Andad, caminen en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué dice, hermanos? Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Veamos que eso era lo que el Señor demandaba de su pueblo Israel, que anduviera, que caminara por el camino que el Señor les había mandado, para que viváis, dice, y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Hermanos, a nosotros también eso es todo lo que el Señor quiere. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que Dios quiere lo mejor para nosotros? Dios no tiene pensamientos malos para con nosotros. Los pensamientos de Dios son buenos para nosotros, hermanos. Entonces, si Dios demandaba obediencia para su pueblo Israel,
Si Dios demanda obediencia para nosotros, no es porque, hermanos, quiere lo malo para nosotros, sino quiere lo mejor para nosotros. Cuando nosotros nos mantenemos en obediencia, hacemos lo que Dios nos dice por medio de su palabra, hermanos, a nosotros nos va a ir bien. No es que no vamos a tener luchas, no vamos a tener pruebas, no, sino que, hermanos, Dios siempre nos dará la victoria. Vamos a tener luchas, pruebas, pero ahora sí, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni hambre, ni, hermanos, ni la muerte, ni espada, dijo, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Cuando nosotros no miramos a la derecha ni a la izquierda, si nos mantenemos, hermanos, con la mirada fija en el Señor, nosotros vamos a seguir hacia adelante. Pero, hermanos, si una persona empieza a mirar para otro lado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a menguar espiritualmente, va a empezar a hundirse en los problemas. ¿No es cierto, hermanos? Cuando el Señor mandó a sus discípulos a que cruzaran al otro lado y Él los iba a alcanzar enseguida, el Señor se quedó orando en tierra y los apóstoles se fueron en la barca, y a media barca dice que se levantó una tempestad y que los vientos eran contrarios, y dice la palabra del Señor que el Señor apareció a la cuarta vigilia, en el momento más oscuro, porque se dice que antes de la salida del sol es el momento más oscuro, pero el Señor apareció a la cuarta vigilia y dijeron, un fantasma, y el Señor les dijo, tened ánimo, yo soy. Y dijo Pedro, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y dijo, ven. Y entre tanto que Pedro estaba mirando al Señor, literalmente Pedro caminó sobre las aguas del mar. Pero cuando Pedro quitó la mirada del Señor, porque dice que miró los fuertes aires, miró las olas del mar, dice que Pedro se empezó a hundir. Pues yo quiero decirles, hermanos, cuando una persona se aparta a la derecha o a la izquierda, empieza, hermanos, a bajar la guardia espiritual, empieza a perder fuerza espiritual, empieza a hundirse espiritualmente. Por ello el Señor quiere que su iglesia nos mantengamos estables, firmes, hermanos, que no nos vayamos a la derecha ni a la izquierda, porque si nosotros nos vamos para un lado, hermanitos, sin darnos cuenta, vamos a empezar a vivir una vida como vivíamos antes. El que se negaba a sí mismo, pues que dice, Dios me sacó del mundo, me hizo un hombre santo, una mujer santa, ahora tengo que vivir como dice el Señor. Pero cuando mira para su derecha, para su izquierda, sin darse cuenta, la mujer se va a empezar a vestir como se vestía antes, va a empezar a darle su carne. El hombre va a empezar a darle a su carne, va a empezar a vivir como vivía antes, va a empezar a hablar como hablaba antes, va a empezar a hacer cosas que, hermanos, solamente son de la carne. Pero aquel que se mantiene firme con su mirada en el Señor y que quiere llegar al reino de los cielos y que quiere ser un verdadero hijo de Dios, no va a mirar a su derecha ni a su izquierda. No va a mirar, hermanos, a la demás gente. No va a imitar a la demás gente. Se va a mantener, hermanos, estable en el Señor. Ahora, alguien podría decir, ¿quién podrá hacer aquello? Miren, hermanos, hubo un rey que sí lo logró hacer, dice la palabra de Dios. Busquen en sus Biblias, vamos, hermanos, a mirar lo que dice en Segunda de Reyes capítulo 22, y vamos a mirar aquí, hermanos, del rey Josías. Cuando usted tenga Segundo Libro de Reyes capítulo 22, vamos a mirar lo que este rey
hizo a su temprana edad. Él empezó, hermanos, a reinar, era de 8 años, dice la palabra de Dios. Tienen segundo libro de Reyes, hermanos, segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos 1 y 2, dicen así: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Versículo 2, prestemos mucha atención, hermanos. E hizo lo recto ante los ojos de ¿quién dice, hermanos? Del Señor, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Veamos, hermanos, cómo este joven rey a los 8 años empezó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén, dice la palabra del Señor. Y dice claramente la palabra de Dios en el versículo 2: e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Esto es lo que nosotros debemos aprender, hermanos. No buscar hacer las cosas bien solamente cuando nos estén observando los hermanos, cuando nos esté mirando una persona. Nosotros debemos aprender a hacer lo recto delante del Señor. Y hermanos, Dios es el único que nos está mirando en todo lugar. En todo lugar, hermanitos. Viene a mi mente, hermanos, algo que dijo un joven el cual era comerciante. Y dice que este joven, ¿verdad?, estaba vendiendo ciertos productos y vino un cliente y le dijo: bueno, dice, no está tu patrón aquí, échale un poquito de más. Y dijo: ciertamente mi patrón no está aquí, pero yo temo a Dios y Dios me está mirando. Veamos, hermanos, un verdadero creyente, un verdadero cristiano, es aquel que teme a Dios. Es aquel que dice: Dios me está observando en todo tiempo. Aquel joven dijo: mi patrón no está aquí, pero mi Dios me está mirando. Cuando nosotros, hermanos, caminamos por el camino que el Señor hermanos, nos ha dicho, nosotros los que antes, hermanos, ¿verdad? Como dicen, es que lo hice sin querer queriendo. Bueno, como sea, antes de no conocer a Dios, quizás éramos personas que no nos parecía mal tomar algo que no era nuestro. En otras palabras, robárnoslo. Pero ahora el Señor, hermanos, estamos al descubierto. Dios nos mira, Dios nos observa, y nosotros tenemos que aprender a caminar como hijos de Dios, como hijas de Dios, hermanitas. Entonces, este joven rey, hermanos, hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Así nos debemos conducir nosotros todos los días, hermanos. Todos los días. Nosotros no estamos como cuando, hermanos, vivíamos bajo una religión, la religión popular, ¿verdad? Dicen ellos que en Semana Santa no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Para ellos toman una semana muy sagrada. Para nosotros todos los días son santos. Para nosotros no hay Semana Santa. Para nosotros todos los días son santos, porque al Dios que servimos es un Dios santo, un Dios que nos mira en todo lugar y en todo tiempo. Por lo tanto, hermanitos, nosotros debemos aprender a conducirnos como hijos de Dios todos los días, hermanos. Este rey Josías, hermanos, nos da una enseñanza a nosotros, ¿verdad? Si Josías estuviera hoy y nos diera una cátedra y nosotros le preguntáramos: oye, Josías, ¿cómo le hiciste? Nos dirías: yo no, fue Dios, porque es, hermanos, Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad.
Por ello nosotros todos los días debemos acercarnos a Dios, porque sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Solamente es por medio del Señor como nosotros podemos guardar sus mandamientos, podemos conducirnos como hijos de Dios, hermanos. No hay otra manera, no hay otro método, hermanos. Nosotros, si queremos de verdad no apartarnos a la derecha ni a la izquierda, debemos, hermanos, pedirle a Dios: Señor, dame fuerzas, Padre, dame fortaleza, Señor, como humano que soy. Yo no quiero mirar para ningún otro lado. Nos olvidemos, hermanos, que la mujer de Lot estaba en la fila de los ya salvos, de los que ya el Señor le dijo que salieran de Sodoma y de Gomorra porque iba a destruir aquellas ciudades. ¿Y qué hizo aquella mujer? Y el Señor le dijo: no volteen a mirar para atrás. Y aquella mujer miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. Y hermanos, más adelante vamos a leer un versículo de la palabra del Señor donde dice que el que se aparta del camino del Señor, Dios lo destruirá. Oigan, no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios está buscando, hermanos, pero por la necedad del hombre, por no aprender a caminar como hijo de Dios, un día va a pagar las consecuencias, hermanos. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios, hermanos, no apartarnos a la derecha ni a la izquierda, que nosotros nos mantengamos estables, que nosotros a cada día, hermanos, ciertamente este cuerpo se va desgastando, dijo el apóstol Pablo, no obstante el interior se va renovando de día en día. A cada día nosotros debemos ser más espirituales, hermanos. Nosotros debemos aprender a pedirle a Dios: Señor, ayúdame. Yo no me quiero apartar ni a la derecha ni a la izquierda. Yo quiero, Señor, mantenerme en tus caminos. Que yo, Señor, me vaya envejeciendo, no importa, pero quiero terminar mi carrera, Señor, así como el apóstol Pablo la terminó, victorioso. Hermanos, un hombre que terminó su carrera, él llegó a decir: por lo demás, dijo, me está preparada la corona de vida eterna, la cual el Señor me dará en aquel día. Y no solamente a mí, dijo, sino también a todos aquellos que aman su venida. Y el que ama la venida del Señor es una persona que se va a mantener, hermanos, en el camino del Señor. No es que no va a tener luchas, sino, hermanos, el diablo se va a levantar de una y de muchas maneras. Pero que Dios lo reprenda, porque nosotros, hermanos, estamos en las manos del Señor. Y estamos en las manos del Señor. Y el Señor dijo: mis ovejas están en mis manos y nadie las arrebatará de mi mano. El que está en la mano de Dios, el diablo no la puede arrebatar, hermanos. Pero si nosotros nos vamos para la izquierda, para la derecha, nos estamos saliendo de la protección de Dios, hermanos. Y ahí sí tengamos mucho cuidado, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se va a devorar aquel que se vaya para un lado o para otro lado. Pero el que se mantenga en el redil del Señor, hermanos, estará cubierto, protegido por el poder de Dios. Porque, hermanos, cuando nosotros no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra, no estamos buscando llegar al reino de los cielos, buscando atajos, es decir, buscando un camino más fácil, un camino donde no sea tan difícil. No, nosotros estamos, hermanos, caminando hacia el reino de los cielos con la ayuda de Dios. A cada día diciéndole: Señor, dame fuerzas, dame fortaleza. Hermanos, no es pecado que nosotros reconozcamos: Señor, yo soy débil, pero tú eres poderoso, Señor. ¿Verdad? ¿Acaso no dijo así el Señor a través del profeta Joel? Diga al débil: fuerte soy. Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte, Señor. Yo como humano
no voy a poder seguir adelante, pero contigo, Señor, todo lo puedo. Contigo, Señor, voy a vencer. Contigo, Señor, voy a seguir viviendo como un hijo tuyo, como una hija tuya. Voy a seguir perseverando, porque un día quiero llegar al reino de los cielos, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Entonces Josías, hermanos, dice que sí, hermanos, pudo, ¿verdad?, hacerlo recto ante los ojos del Señor. Y anduvo en todo el camino, dice, de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Ahora, quiero que busquen, hermanos, está en Segunda de Crónicas también, en el capítulo 34, lo corrobora una referencia paralela a esto, hermanos, de que habla de Josías también. Recuerde que el libro de los Reyes y de Crónicas son, hermanos, paralelos. Veamos lo que dice segunda de Crónicas, capítulo 34, ¿lo tienen, hermanos? Veamos lo que dice aquí, los versículos 1 y 2 dicen: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Veamos, hermanos, por eso nuestro tema es no apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ahora, hermanos, esta palabra es para nosotros. Nos enseña a nosotros como pueblo de Dios que así como Josías, hoy, hermanos, ojalá que nosotros seamos el Josías de aquel entonces, que nosotros seamos como aquel rey joven de 8 años, hermanos. ¿Y cuál fue su secreto? Solamente hacerlo recto ante los ojos del Señor. Es todo lo que Josías hizo, hermanitos. No es que no tenía enemigos, no es que nadie hermanos, lo perjudicaba. Yo pienso que no hay ser humano aquí en la tierra, hermanitos, que no tenga alguien que, hermanos, por ahí le haga algo, que por ahí, hermanos, lo saque de sus casillas, como dicen por ahí. Todos, hermanos, todos, alguien por ahí nos quiere sacar de nuestras casillas, nos quiere hacer pecar contra Dios, porque no nos olvidemos, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. En otras palabras, nuestra lucha no es contra el hombre, contra la mujer. Hay potestades detrás de aquellas personas, hermanos. No nos olvidemos, cuando el Señor iba a ir a la cruz del Calvario, Pedro le dijo: no vayas, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. No le hablaba a Pedro, le hablaba la influencia que estaba detrás de Pedro. Pedro no miraba la influencia, hermanos, pero el Señor miraba que detrás de Pedro había una influencia que no quería que fuera a la cruz del Calvario, porque sabía que yendo el Señor a la cruz del Calvario, el diablo iba a ser derrotado. Y entonces dice: no vayas a la cruz. No era Pedro, era el diablo que no quería que el Señor fuera a la cruz del Calvario. Muchas veces, hermanos, en nuestro camino nos vamos a encontrar con personas que van a hablar cosas que no es, hermanos, no son ellos, es el diablo detrás de aquella persona. Porque no nos olvidemos que el diablo nos quiere ver tristes, nos quiere ver cabizbajos, no quiere que tengamos gozo, no quiere que tengamos libertad para venir a la casa de Dios. Pero, hermanos, debemos aprender que hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, el diablo se levante contra nosotros, nosotros echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Descansemos en el Señor y digamos así: Señor, este problema no me va a apartar de ti. Este problema no es más grande que tú, Señor. Yo voy a seguir haciendo lo recto delante de tus ojos, Señor. Voy a seguir conduciéndome como un hijo tuyo. Voy a ir a tu casa, Señor, y quiero irme a gozar con mis hermanos.
Quiero ir, Señor, a darte la gloria como tú te la mereces. El diablo es el único que nos quiere ver, hermanos, todos así, sin sabor, que vengamos todos preocupados. Hermanos, todos tenemos luchas, tenemos pruebas, pero nosotros debemos aprender a descansar en el Señor, hermanos, a echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él es nuestra paz. Él es el único que nos puede, hermanos, hacer vivir como dice su palabra, que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Solamente en el Señor hay plenitud de gozo, y con la ayuda de Dios vamos, hermanos, a seguir haciendo lo recto delante de sus ojos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche, hermanos? Ahora, veamos lo que Job dijo, hermanos. Él dice, vayamos a mirar lo que dice Job capítulo 23, hermanos. Gloria a Dios. Cuando tenga Job capítulo 23, vamos a mirar lo que dice el versículo 11 solamente. Gloria a Dios. Job capítulo 23, versículo 11, dice así: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino. Y como dice al último, hermanos, y no me aparté. Qué bendición, hermanos, que nosotros también sigamos las pisadas del Señor, que nosotros vayamos detrás del Señor, y que un día podamos decir también: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. En otras palabras, no miré ni a mi derecha ni a mi izquierda. Seguí las pisadas de mi Señor. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos aprender a echar mano de la palabra de Dios. Debemos pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a seguir perseverando. Que nosotros no andemos mirando. Hermanos, cuando usted esté mirando para otro lado, va a venir el desánimo, va a venir la frialdad espiritual. Pero cuando nosotros nos mantenemos, hermanos, con la mirada en el Señor, no hay nada ni nadie que nos pueda desanimar, que nos pueda robar el gozo. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, nos llena de su poder, nos llena de su paz, nos llena de su fuerza. Qué bueno sería que nosotros aprendiéramos y dijéramos: Señor, ayúdame a seguir tus pisadas, Señor. Que yo vaya detrás de ti, Señor. Que yo no me aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Que yo me mantenga, Señor, como dice aquí, hermanos, en Job 23:11, dice: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Hermanos, nosotros también, que siempre sigamos las pisadas del Señor. De verdad, hermanos, ¿cuántos queremos llegar un día al reino de los cielos? Hermanos, sí se puede, sí se puede. Hay muchos hombres que terminaron su carrera y desde algún lugar, hermanos, si nosotros escucháramos su voz, porque así lo dice Hebreos, que hay una nube de testigos que ya vencieron, hermanos, y que desde algún lugar están diciendo: sí se puede, hermanos. Nosotros ya vivimos. Todos los hombres, hermanos, de los hombres de la fe que habla de Hebreos 11, desde algún lugar están diciendo: sí se puede, hermanos. Sigan adelante, sigan viviendo una vida como manda la palabra del Señor. No se aparten a la derecha ni a la izquierda. Despójense de todo pecado, de todo peso del pecado que los asedia, y corran esta carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Sigan corriendo, hermanitos, hermanos que estamos aquí. Sí se puede, hermanos. Sí se puede, cuando nosotros queremos, sí se puede seguir adelante.
Pero si nosotros nos desanimamos, una persona desanimada, hermanos, empieza a hablar negativamente. Empieza a decir, no se puede. ¿Quién puede vivir así como dice la palabra del Señor? Hermanos, humanamente no se puede obedecer a Dios, pero con Dios sí se puede obedecer la palabra del Señor. Por ello, en esta noche, hermanos, estamos aquí en este lugar para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hermanos, si usted quiere llegar al reino de los cielos, no se aparte a la derecha ni a la izquierda. Miren, quiero leerles algo más en la palabra de Dios, hermanos, cómo Dios dice que le acontecerá a aquel que se aparte de sus caminos. Busquen, hermanos, en el Salmo capítulo 73 y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en los versículos, hermanos, 27 y 28. Gloria a Dios. Salmo 73, versículos 27 y 28. Cuando lo tengan, hermanos, me indican con un amén. Veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos. En el Salmo 73, versículos 27 y 28 dice: porque he aquí los que se alejan de ti. ¿Qué dice, hermanos? Perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero veamos lo que el salmista dice. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto al Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Qué bendición, hermanos. Veamos, el salmista dice en el versículo 27, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, morirán. En otras palabras, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Hermanos, no nos olvidemos que todo aquel que se aparta del camino del Señor, hay un versículo que no preciso, pero está en Proverbios, hermanos, que dice que todo aquel que se aparta del Señor va a parar al camino de los muertos. Es decir, el que se aleja de Dios, el que mira para un lado, para el otro lado, va a parar al camino de los muertos espirituales otra vez. Y muchos, hermanos, si nos descuidamos, vamos a ir a parar a ese lugar donde ya muchos están otra vez. Muchos que un día estuvieron en el camino del Señor sin darse cuenta, fueron mirando para su derecha o para su izquierda. Y ahorita, hermanos, se encuentran otra vez viviendo una vida como vivían antes. Muchos que un día Dios los sacó de una religión, volvieron otra vez a esa religión. ¿Por qué? Porque en esa religión, hermanos, ahí es donde se vale de todo. Ahí es donde el hombre puede tomar, puede bailar. Ahí es donde puede darle rienda suelta a su carne. Y muchos que un día Dios los alumbró con su luz, porque no hay otra manera como pueda ver el hombre la luz de Dios, hermanos. Dijo el salmista, en tu luz veremos tu luz. Solamente a través de Dios podemos ver la luz. Pero si nos apartamos del camino del Señor, vamos a parar al camino de tinieblas otra vez. Vamos a parar al camino de oscuridad. Y muchos que un día el Señor los alumbró con su luz, caminaban en camino de luz. Pero se apartaron del camino del Señor y ahora están en el camino de los muertos, en el camino de tinieblas. Otra vez viven, hermanos, en pecado. Y la palabra de Dios, hermanos, dice claramente, Salmo 73, 27, 28 dice, ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Van a morir. No hay otra manera, hermanos. Es como el pez, si lo sacan del agua, se va a morir, porque su vida es estar en el agua. El cristiano, para que tenga vida
y vida en abundancia, necesitamos permanecer en Cristo Jesús. Apartados del Señor, vamos a perecer, hermanitos. Vamos a morir espiritualmente. Y dice el versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto al Señor Dios mi esperanza para contar todas tus obras. Qué precioso que nosotros, hermanos, todos los días, en cuanto a mí, el acercarme a ti es el bien. Es bien acercarme a ti, Señor. Hermanos, no hay otra manera como nosotros podamos mantenernos estables en el Señor, sino solamente acercándonos al Señor todos los días, hermanos. Todos los días, hermanos, hay gente que es fiel para tomarse una pastilla, para ir al gimnasio, yo no sé, para tantas cosas. Ponen su alarma, ponen yo no sé qué tanto. ¿Por qué no para el Señor, hermanitos? Que alguien dijera, voy a poner mi alarma a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, para levantarme, para hablar con mi Señor. O voy a las 5 de la mañana para hablar con mi Señor, porque el acercarme a mi Señor es el bien. Porque solamente por medio del Señor voy a mantenerme en el camino del Señor. No hay otra manera. Aquí no es, hermanos, que nosotros digamos, no, pues es por los años que tengo. Yo soy un hombre fuerte, una mujer fuerte, por los años que llevo en el camino del Señor. No, hermanos. Nosotros podríamos tener años en el camino del Señor, y si nos hemos descuidado espiritualmente, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque ya no podríamos estar ya viviendo como hijos de Dios. Oigan bien lo que les estoy diciendo, hermanos. Podríamos nosotros acostumbrarnos solamente a venir a la iglesia y como que somos pueblo de Dios. Pero, hermanos, delante de Dios, ¿cómo estamos nosotros? Sin darnos cuenta, ya nos hemos apartado para la derecha o para la izquierda. Sin darnos cuenta, decimos que somos todavía ovejas, y hace ratos que ya somos cabras. Podemos decir que somos ovejas del Señor, pero hace rato que ya no andamos comiendo solo pastito. Hace rato que nos metemos a lugares peligrosos como las cabras. No nos olvidemos que una persona que se aparta del Señor ya no tiene temor de Dios. Se va por lugares donde andaba antes. Piensa como pensaba antes. Habla como hablaba antes. No, hermanos, no nos apartemos a la derecha ni a la izquierda. Somos pueblo de Dios. No nos olvidemos. No somos cualquier persona. Somos el pueblo de Dios, hermanitos. Somos el pueblo que Dios ha escogido y nos ha mostrado por su palabra cómo quiere que nos conduzcamos en este mundo. En esta noche, yo no conozco su vida, hermanitos, pero aquí estamos delante de aquel que nos conoce. Si todavía estamos en el camino correcto, si todavía vamos por ese camino que es Cristo Jesús, o ya nos hemos apartado. Pero qué bueno es que hoy escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Qué bueno sería que hoy escudriñemos nuestros caminos y si nos hemos apartado, volvámonos al Señor. Pero no sigamos, hermanos. Dijo el Señor por medio del profeta Jeremías: ¿acaso si alguien se extravía de camino, sigue por el mismo camino? ¿Acaso no se vuelve? En otras palabras, si usted va manejando y se pasó, no va a seguir, se va a regresar. Así es en el camino del Señor. El que de verdad ama su vida, el que de verdad quiere llegar al reino de los cielos,
y se da cuenta que ya se ha apartado del Señor, dice: Señor, perdóname. Me regreso a ti, Señor. Viene humillado una vez más delante del Señor. Pero mucha gente, en vez de humillarse, en vez de reconocer su falta, en vez de pedirle perdón a Dios, sigue en su pecado. Y no nos olvidemos que el que encubre su pecado no prosperará. En esta noche, hermanos, aquí está el Señor, aquel que nos conoce. Vamos a acercarnos a su presencia, hermanos. Pónganse de pie ahí donde están. Vamos a tomar un tiempo para hablar con Dios. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar. Hermano, hermana, usted también, como una hija, como un hijo de Dios, no se aparte de su Señor, ni a la derecha ni a la izquierda. Manténgase unido a Dios. Mantengámonos unidos al Señor en esta noche. A los hermanos que estamos aquí, Dios bendiga a los hermanos que están pasando. Vamos a hablar con Dios, hermanos.